Bueno, gloria a Dios, acabando de llegar del consultorio, un día bastante fuerte y ajetreado, pero por la gracia de Cristo estamos aquí para traer una vez más la palabra del Señor. Dios Todopoderoso nos ayude, nos fortalezca y nos bendiga en todas las cosas. Los amo profundamente. Vamos a ir a Isaías capítulo 9, verso 10. Y vamos primero a orar. Padre Santo, amado Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Venimos delante de ti para adorarte, para traer tu palabra, Señor. Para bendecir tu santo nombre, Dios Todopoderoso. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Gracias por un pueblo fiel que te ama y que te escucha. Bendito seas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor nuestro. Amén. Muy bien, preciosos, Isaías 9, 8 hasta el 10. Énfasis en el verso 10, que es el verso que venimos trayendo para traer todas estas señales divinas o presagios para los Estados Unidos de América. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, o sea, de piedra. Cortaron los cabrahigos, que son los mismos sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. El Señor añada bendición a su palabra. Bueno, preciosos. Hace 2 días trajimos la primera señal de juicio sobre los Estados Unidos, que era la brecha, era ese boquerón o hueco, fruto y en virtud de que el vallado de protección de los Estados Unidos había caído. Ayer trajimos los terroristas. Vimos toda la situación de cómo Israel, tanto Israel como Estados Unidos, fueron atacados literalmente por terroristas. En el caso de Israel, por los antiguos asirios, los padres del terrorismo, los que volvieron el terrorismo una ciencia. Y en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, el grupo terrorista Al-Qaeda, grupo de los árabes. Y bueno, vimos esa comparación tan profunda. Esta tercera señal tiene que ver ya con el texto concreto, ¿no? Dice: los ladrillos han caído. Bueno, es muy sencillo ver que en el caso de Israel serían las ruinas que quedaron tras la invasión asiria. ¿Sí? Cuando el ataque asirio terminó, el pueblo de Israel pues comenzó a evaluar los daños. Lo que descubrieron fueron las ruinas de edificios derribados, montones de escombros y ladrillos caídos. Los ladrillos han caído, se cumplió al pie de la letra. Para empezar, eran frágiles, ¿no? Ladrillos de arcilla y paja secados al sol del mediodía. Cualquier edificio hecho con esos ladrillos sería especialmente vulnerable a la destrucción. Por tanto, el montón de ladrillos caídos se convirtió claramente en la señal más visible de la calamidad y del hecho de que la existencia de la nación ahora descansaba sobre terreno movedizo. ¿Sí? Realmente estábamos descansando ya sobre terreno movedizo. En el caso de Israel, allí concretamente con Asiria. Eso simplemente mostraba ahora que la nación era vulnerable y estaba en mucho peligro. Se había hecho una brecha y la destrucción, aunque limitada, había comenzado. Exactamente. Por tanto, quiero que lo piensen, ¿no? El montón de ladrillos caídos era una señal, era la tercera señal.
no solo de lo que había sucedido, sino también de lo que sucedería si la nación no cambiaba su curso. Era exactamente una señal de qué? Del desplome, el desplome de un edificio, el desplome de un reino y entonces el desplome de una civilización. Y en el caso de Estados Unidos muy puntual porque el golpe fue al corazón, allí a Wall Street, al lugar de las riquezas, era el desplome en todos los aspectos, no solo de los ladrillos, no solo de la civilización, de la economía, ¿no? También fue al Pentágono, de la parte del ejército. El ataque también estaba calculado para la Casa Blanca, pero les falló, ¿no? O sea, el frente era total, el golpe era brutal. Entonces, vemos claramente que en esta tercera señal, enemigos entran en la tierra y causan absoluta destrucción. Obviamente, la destrucción deja a la nación traumatizada, tanto a Israel como a Estados Unidos. Pero el alcance y la duración de esa destrucción pues eran limitados. Las señales más visibles del ataque pues son los montones de ladrillos caídos, piedras y escombros donde anteriormente había estado un edificio. Los ladrillos han caído, era la señal. ¿Sí? La tercera señal, los ladrillos caídos. Y eso lo trasladamos directamente a dónde? A la zona cero en Nueva York, cuando el polvo del 11 de septiembre se asentó sobre la ciudad de Nueva York. Surgieron las personas para evaluar los daños. Las torres gemelas increíblemente habían caído hasta convertirse en un colosal montón de ruinas. Mientras los estadounidenses y el mundo entero observaban en sus televisores y pantallas de computadoras la imagen del colosal montón de ruinas. En la zona cero se convirtió obviamente en la señal más visible e identificable de lo que había sucedido. Una imagen extraña de varios pisos de altura, surrealista realmente e inolvidable. Vimos por noticias que en los días y semanas siguientes la imagen quedaría absolutamente sellada en la conciencia colectiva de los Estados Unidos de América. Una señal de destrucción. Sin embargo, como en la antigua Israel, una destrucción limitada en alcance y duración. Y sin embargo, como en el antiguo caso, el montón de ruinas serviría como una señal contra el sentimiento de invulnerabilidad de la nación. A partir del 11 de septiembre del 2001 quedó demostrado históricamente que el invulnerable Estados Unidos se había convertido en vulnerable. Se había hecho una brecha. Los ladrillos se estaban deshaciendo y la seguridad de la nación descansaba ahora sobre un terreno totalmente inestable. ¿Sí me escuchan bien, hijos? Bueno, ahora quiero que observen y piensen algunas cosas, ¿no? Algunos dirán, pero las Torres Gemelas no estaban hechos de ladrillos de arcilla. En efecto, no estaban hechos de ladrillos de arcilla, pero el efecto, sin embargo, fue el mismo. La antigua profecía comienza con la imagen del colapso, las ruinas de edificios caídos, porque no solo cayeron las Torres Gemelas, cayeron varios. Fue misma imagen de colapso y de las ruinas de edificios caídos la que confrontó a Estados Unidos en aquellos primeros días siguientes al 11 de septiembre. El ambiente y las escenas eran desoladoras. Las torres gemelas, ¿sí? Las torres estadounidenses, orgullosas, cayeron tan de repente
como lo hicieron los ladrillos de arcilla y los edificios de la antigua Israel, allí con los asirios. En cuestión de momentos, se convirtieron en un montón de ruinas. Y sin embargo, la relación sigue siendo más literal. Ustedes preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que el montón de ruinas de la zona cero estaba lleno de hierro, cemento y vidrio. Pero no solamente eso. ¿Con qué más? Con ladrillos. Como en los ladrillos han caído. Qué situación tan ruinosa, ¿no? Ustedes saben que durante días y aún meses estuvieron levantando y encontrando gente muerta y todo este tipo de cosas, ¿no? Los ladrillos caídos de la antigua Israel claramente englobaban una advertencia con respecto al futuro de la nación. Y así también los ladrillos caídos en la zona cero, las torres gemelas, eran un símbolo del poder económico de los Estados Unidos. Quiero que lo piensen, las torres gemelas eran pues Wall Street. Ahí el profeta habló muchas veces de Wall Street, dijo que ahí estaba el poder económico de los Estados Unidos y de los judíos. Entonces estas torres, que eran un símbolo del poder económico de los Estados Unidos, orgulloso, majestuoso, grandioso, qué cosa, ¿no? Pero en cuestión de momentos, menos de una hora, ¿sí? Habían sido convertidos en polvo. Era una advertencia incluso para la nación más orgullosa, majestuosa y grandiosa de todas las naciones, de que ninguna nación es invulnerable o está exenta del día en que su poder sea derribado por completo, incluso en cuestión de un momento. Wow, quiero que lo piensen bien. Los ladrillos han caído. No se trata solo de destrucción. Destrucción. Se trata de la respuesta de una nación a la destrucción. Venga, y aquí es donde quiero entrar hoy duro con mi tema. No es que, hey, los ladrillos se han caído, pero mire, es la respuesta de la nación a la destrucción. El Señor permitió esto para que Estados Unidos entrara en qué? En arrepentimiento. Para que Estados Unidos entrara en qué? En avivamiento. Pero ya un profeta, el séptimo ángel, dijo que Estados Unidos necesitaba un avivamiento, pero que no lo iba a tener. El otro día lo leímos. Ahora, entonces, no se trata solo de la destrucción, sino se trata de la respuesta de una nación, Estados Unidos, a esa destrucción. Su promesa de desafío, ojo, de desafío a Dios. Y vamos a ver esto, porque aquí es donde esto se pone interesante. Entonces, podemos comparar claramente la reacción de Estados Unidos al 11 de septiembre con la de la antigua Israel. Total, total, desde luego. Nadie tuvo que decirlo. Era como si todo el mundo tuviera cierto tipo de sentimiento al respecto, incluso aunque no pudieran expresarlo con palabras. Fue como si la nación entera hubiese escuchado inconscientemente una voz silenciosa que le llamaba a estar quieta y regresar a los fundamentos. ¿Sí? Era la voz de Dios. ¿Sí? Y fue así, mire, por un mes, por un mes. Y usted puede mirar, toda la gente, eso se llenaron las iglesias, se unieron, hicieron ayuno. Por un mes, ¿de qué sirve eso? ¿Sí? Por un momento Estados Unidos parecía estar respondiendo al sonido de esa voz de Dios y al clamor, ¿sí?, de su cultura fueron acallados. Si ustedes observan, Wall Street quedó paralizado. Hollywood se quedó en silencio total. Por toda la nación hubo una separación notable y masiva de lo superficial hacia lo espiritual. Y usted nota eso el primer mes, fue así. Incluso, mire, el nombre de Dios
fue sacado del armario y fue proclamado públicamente desde el Capitolio hasta la ciudad de Nueva York. Multitudes cantaban God Bless America y se reunían para orar. Yo les estoy mostrando la historia de cómo fue. Los lugares de adoración de Estados Unidos se llenaron de multitudes, de personas que buscaban encontrar paz. En aquellos primeros días y semanas después del 11 de septiembre, parecía como si pudiera haber un verdadero giro nacional, un cambio de curso, un despertar, incluso un avivamiento espiritual. Pero aquí está el punto, y voy a ser claro, y voy a ser tácito y fuerte con esto, hermano. Pero, ¿Estados Unidos estaba regresando a Dios? No. Estados Unidos no estaba regresando a Dios. Realmente fue un avivamiento pseudo espiritual que nunca llegó. E incluso la apariencia de regresar duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía verdadera raíz. Escúchenme, y esto es lo que tenemos que analizar y mirar en el espíritu. No hubo un verdadero cambio de corazón, ni de curso. No hubo examen de los caminos, ni preguntarse si algo podría ir mal espiritualmente. Por supuesto, no hubo un verdadero arrepentimiento. Por tanto, no pudo durar para nada. Y no pasó mucho tiempo hasta que el momento quedó perdido y las cosas comenzaron a regresar a cierta forma de normalidad. Los llamados a la oración se fueron ¿qué? Desvaneciendo. El ruido y el clamor de la vida cotidiana regresaron más fuerte. El examen espiritual fue abandonado y se abrazó de nuevo lo superficial. El nombre de Dios fue de nuevo retirado de la arena pública y la mayoría de aquellos que de repente habían acudido a los lugares de adoración dejaron paulatinamente de hacerlo. La nación, Estados Unidos de Norteamérica, siguió con su alejamiento de Dios y su rechazo de los caminos de Él, solo que ahora a mayor velocidad. Después de semejante lección, después de semejante alarma tan impresionante, y apagaron la alarma de la voz de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se comparaba la respuesta de Estados Unidos al 11 de septiembre con la respuesta de Israel en Isaías 9:10? Bueno, fue la misma, por un comentario. Y mire, y aquí es donde me voy a empezar a meter con cosas que al enemigo no le gustan. Usted dirá, ¿un comentario? Sí. Los comentarios son escritos sobre la Biblia explicando el significado versículo por versículo. Pero en este caso no fue la Biblia, no la palabra de Dios, sino un comentario sobre la palabra de Dios. Y he estado estudiando los comentarios y los discursos. He estado mirando qué pasó exactamente y cómo se pronunciaron los políticos, ¿sí? Para poder traerles a ustedes con exactitud varias cosas acerca de esto, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Mire, hubo un comentario sobre Isaías 9:10 que describe el modo en que el pueblo de la antigua Israel veía su calamidad nacional. Vamos a mirar. Mire, yo voy a mirar esto.
No hay modo de que el pueblo ignorase el obvio desastre. Sin embargo, analicemos bien, escogieron no reconocer su significado más profundo. Ellos no respondieron a Dios, solamente respondieron inadecuadamente a la situación amenazante. Ahora, tomen ustedes esas mismas palabras, oh, los ladrillos han caído, pero edificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero colocaremos cedros. Tome usted esas mismas palabras y trasládelas al siglo XXI y usted tendrá una descripción de Estados Unidos de América después del 11 de septiembre. Entonces, significaría que después del 11 de septiembre Estados Unidos solo respondió a la situación inmediata y obvia, a la destrucción causada por la calamidad y el peligro que amenazaba. Pero nunca, escúchenme, nunca consideró que pudiera haber algo más profundo, ningún significado detrás de lo obvio. Simplemente, oh, los ladrillos han caído, pero, vamos a ver, ese era el punto, el pero. Otro comentario sobre la antigua promesa, miremoslo, ¿sí? El pueblo declaró, el profeta no tomó esa calamidad como un juicio de Dios, sino que endurecidos sus corazones, lo endurecieron totalmente y declararon, los ladrillos han caído, pero nosotros reconstruiremos con piedras labradas. O sea, si se cayeron los ladrillos porque eran muy débiles, pues ahora reconstruiremos es con piedra. Wow, mire esa respuesta tan soberbia del pueblo de Israel en Isaías 9:10. Los sicómoros son derribados, pero nosotros pondremos cedros en su lugar. Como quien levanta los hombros, hace pucheros y dice, hey, ¿qué importa? Mire, lo más triste es que yo ahora le voy a mostrar por comentarios concretos y muy claros que Estados Unidos estaba apagando la alarma. Sí, estaba silenciando la alarma que tenía intención de despertarlos. Lo más triste es que la mayoría no entendió. La mayoría no entendió esto. Muy pocos. Mientras que otros sintieron algo más profundo, ¿sí? Muchos en ese tiempo decíamos, bueno, esto es un castigo de Dios, es una reprensión, pero ¿qué va? ¿Qué sigue? ¿Sí? Pero en ese momento no pudimos señalar exactamente con exactitud lo que era. Pero la alarma, sin duda, había sonado. La nación estaba en peligro. Sus ladrillos claramente habían caído. Las piedras se estaban soltando. Y era solamente el comienzo. Los ladrillos han caído. Es solamente el principio de la promesa antigua. Hubo más que desvelar el misterio. Lo que sucedió después del 11 de septiembre es lo que demostró ser incluso más siniestro realmente. Entonces, fuerte, delicado, hermano. Y es que nosotros vemos que en vez de arrepentimiento hubo desafío. Y a veces no nos damos cuenta que es esa soberbia la que puede alejar a alguien de Dios. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Lo resiste completamente. ¿Sí? El Señor no puede soportar esto. ¿Sí? Y es lo que vendría, porque mañana entraré a la cuarta señal y es la torre. La torre. Y vamos a empezar a entender que ellos se van a dar cuenta sorprendentemente, porque ellos dijo, edificaremos, ¿sí?
Y en la versión Septuaginta, si la pueden enviar, dice, edificaremos una torre. ¿Sí? En la versión Septuaginta. No sé si la pueden enviar. Yo la tenía por acá, pero como llegué y sobre la llegada entré a predicar directamente, no tengo a la mano el manuscrito donde yo la había sacado. Pero en la versión Septuaginta, creo, o en una de las versiones, dice, pero construiremos, edificaremos una torre. Y yo lo voy a probar cómo Estados Unidos, desafiando a Dios, está haciendo allí en la zona cero lo que han denominado la torre de la esperanza. O sea, es casi que un chiste esto. Es un burdo desafío a la palabra de Dios. Mire, aquí está. Esto está en la versión Septuaginta uh, y en la versión Septuaginta de Hahnemann. Dice, ladrillos han caído, pero venid, piquemos piedras y cortemos sicómoros y cedros y edifiquemos torre. ¡Ey! Y edifiquemos torre. No sé si quieran que entremos en el tema ya de la cuarta señal, la torre, o lo dejamos para mañana, como ustedes quieran. Yo tengo los motores prendidos, entonces ustedes me dirán, porque esto es bien delicado, hermano. O ya están muy cansaditos, dejamos ahí, o, o avanzamos, aunque, no sé, como ustedes me digan. No veo una definición definitiva, solo una persona me pide que avance. Bueno, entonces vamos a dejar acá. Ah, bueno, avancemos, dice otra persona. Muy bien, entonces avancemos, avancemos. Muy bien, quiero que miren. Y esto es delicado. Entonces tenemos la primera señal, la brecha. La segunda, el terrorista. La tercera, los ladrillos caídos. Ahora, ¿qué significa la cuarta señal, la torre? Si ustedes observan, tuvimos que ir a la Septuaginta para darnos cuenta que dice edifiquemos y habla concretamente de una torre. Ahora, mire, esto les va a parecer bien extraño, ¿sí? Pero es tal cual así y vamos a ver la historia de todo esto. Dice, metamos el diente a esto fuerte. Bueno, los ladrillos han caído, pero reconstruiremos. Bueno, reconstruir es la clave del cuarto o de la cuarta señal. No parecería muy revelador, pero yo quiero que miren que no son solo las palabras, sino el contexto que las rodea y el espíritu que hay tras ellas. El problema no era la reconstrucción, el problema era el espíritu y el motivo tras la reconstrucción. Quiero que lo piensen, miren. Ellos habían recibido una advertencia crítica, pero respondieron con desafío. ¿Ve? Pero reconstruiremos. Es la primera declaración de este desafío del cual vendrá su juicio. Ahora, no solo dice reconstruiremos, sino que dice reconstruiremos con piedra labrada. Recuerde, esa palabra, piedra labrada, nos va a dar la clave de otra señal, porque en hebreo es gasit. Muy bien, pero estoy en la cuarta señal, que es la torre. Esto es complejo y por eso me estoy metiendo así despacio. Ahora, ¿por qué es desafiante decir, han caído los ladrillos, pero reconstruiremos con piedra labrada? ¿Qué estaban diciendo? Bueno,
porque un edificio hecho de piedra sería mucho más resistente a cualquier futuro ataque. Exacto. Y podría elevarse a mayores alturas. Entonces, escúchenme, la piedra labrada significa su intención de salir del ataque más fuertes de lo que eran antes del ataque, pero igual de pecadores, de sucios, de bajos y de inmundos. No una fortaleza que produce el arrepentimiento y las lágrimas, sino una fortaleza que produce estar refugiados bajo su propia confianza. Esto es tenaz, hermano. Era un desafío directo a Dios. Ahora, mire, venga. Ellos saben que les tumbaron las torres y otros edificios, pero ellos cuando hablan, dice reconstruiremos la torre. Espero que les amanezca. ¿A qué torre se referían? ¿No era una simbología de la torre de Babel? ¿No era una simbología de la torre antigua que Nimrod había querido edificar para llegar hasta el cielo y desafiar a Dios? Wow, quiero que lo mediten, hermano, porque yo no me inventé la versión de la Septuaginta. Ahora, en la Septuaginta, ¿dónde está esto? ¿Sí? La versión de los 70, de los sabios, ¿sí? En las otras dice, pero reconstruiremos, no especifican, pero acá sí dice la torre. Yo no me lo inventé. Ahora, entonces, lo voy a decir de esta manera. Estados Unidos realmente promete construir mayor, mejor, más fuerte y más alto que antes. O sea, no solo seguirán en su curso de apostasía, así le voy a llamar, sino que ahora lo harán con venganza, con desafío. Por tanto, en lugar de inclinar sus cabezas delante del cielo, elevan sus puños contra él, hermano. Esto es muy teso. Bueno, ¿qué hicieron? Ellos limpiaron los montones de ladrillos caídos y escombros y comenzaron la reconstrucción en el terreno de su devastación. O sea, aquí no lo tumbaron, aquí construimos. Pudieron haber dicho, bueno, venga, pasó esto es una tragedia, dejemos esto aquí quietico y vamos a construir en otra parte. Pero no. Es que nosotros tenemos que mostrar que somos Estados Unidos, que somos el país más poderoso y que nada, que con nosotros nadie se mete. Bueno, hermano, por favor, Dios les había golpeado los fundamentos. Recuerden que en la zona cero, exactamente donde estaban puestas las Torres Gemelas, había sido fundado Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, quiero que lo piensen, no solo siguieron en su curso de apostasía, sino que ahora lo estaban haciendo con venganza, con desafío. ¿Ah? Muy fuerte, ¿no? El proyecto, ahora vamos a ver, de reconstrucción está lleno de significado simbólico. ¿Por qué? Porque representa a la nación, a Estados Unidos, escuche, que se reconstruye a sí misma y se levanta de sus cenizas. Bueno, ese es el significado que muchos le han querido dar. La promesa se convirtió en realidad. Nuevos edificios, más fuertes, más altos, mayores y mejores se elevaron en lugar de aquellos destruidos en el ataque. Óigalo. Por tanto, la nueva construcción se convirtió en una manifestación concreta y un testimonio del desafío de la nación de los Estados Unidos de América, ¿sí? Escuche, al llamado de Jesucristo al arrepentimiento. Así que la cuarta señal, escuche, tras la calamidad la nación responde sin arrepentimiento, sin humildad y reflexión, sino con orgullo y desafío. Sus líderes prometen concretamente, reconstruiremos. Se comprometen a reconstruir más grande, mejor, más alto y más fuerte que antes. La reconstrucción tiene lugar en el terreno de la destrucción. ¿Cómo le parece?
La construcción tiene la intención de ser un símbolo de resurgimiento nacional. Está preparada para levantarse desde las ruinas de aquello que había caído y sobrepasado en altura, y será su testimonio magnífico del desafío, escuche, la reconstrucción de los caídos y de la nación misma. La cuarta señal, la torre. Wow, hermanos. Entonces, si el antiguo misterio está unido a los Estados Unidos, entonces es muy claro que ese 11 de septiembre tiene que estar vinculado a la palabra reconstruiremos. Miremoslo, esto vamos a verlo, y vamos a verlo con ojo de lupa, porque voy a mirar discursos que dieron políticos con respecto a esto. No me lo estoy inventando yo. Bueno, escuche, reconstruiremos. La primera señal de desafío. Entonces, como lo vemos, si el paralelo misterio de esto está ligado totalmente y se aplica a Estados Unidos, esperaríamos escuchar entonces esa misma palabra tras el 11 de septiembre proclamada por líderes estadounidenses. Y aquí va el punto. ¿Qué sucedió? ¿Lo dijeron ellos? Sí, claro, lo dijeron, hermano. No es que no habría sido natural hablar de reconstrucción, pero el modo, escuchen, en que esa palabra salió continuamente de las bocas de los líderes estadounidenses, pronunciada una y otra vez como proclamaciones públicas, fue absolutamente sorprendente. Escuchen, palabras literales del alcalde de la ciudad de Nueva York después del ataque: reconstruiremos. Del senador estatal más joven: reconstruiremos. Del gobernador estatal: reconstruiremos y avanzaremos. Del senador estatal de mayor edad: reconstruiremos. Escuche, reconstruiremos, renovaremos y seguiremos siendo la capital del mundo libre. Mire, del presidente de los Estados Unidos, George Bush: reconstruiremos la ciudad de Nueva York. Bueno, mire, yo le estoy dando a usted estas fuentes y le puedo decir de dónde las estoy sacando, porque son fuentes reales, no es un jueguito lo que estoy trayendo, sino que estoy trayendo fuentes. Por ejemplo, el alcalde Rudy Giuliani, el 11 de septiembre del 2011, citando a Plan to Save the World Trade Center, plan de salvación del World Trade Center, ¿sí? El primero. El segundo lo estoy sacando de base de Charles Schumer, nota de prensa el 14 de septiembre del 2001. El tercero, de Lower Manhattan Development Corporation, ¿sí? Dado el 8 de agosto del 2006. El cuarto, el senador Hillary Rodham Clinton's Statements, el 12 de septiembre del 2001. ¿Sí? El quinto, ¿sí? El mayor speech, ¿sí? El 2 de enero del 2002. O sea, yo no estoy dándole esto con la más seria información de las cosas y todo verificable. Ahora, sigamos.
Como quien dice, mire, de un modo u otro, cada líder terminó proclamando las mismas palabras de desafío. ¿Por qué? Porque esto es profecía, hermano. Se cumplía para Israel y se cumplía para Estados Unidos. Proclamaban miles que habían sido proclamadas miles de años antes por los líderes de la antigua Israel. Y al igual que en la antigua Israel, no fue solo el pronunciar las palabras, no fue solo el pronunciarlas. Óiganme, las palabras fueron seguidas por los actos, ¿sí? O sea, miremos literalmente, porque estamos viendo 20 años después, hermano. Entonces podemos evidenciar que todo lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, ¿qué sucedió después de que se pronunciaron las palabras por parte de los líderes estadounidenses? Bueno, simple. Las palabras fueron igualmente seguidas por la acción, ¿sí? ¿Qué hicieron? Las ruinas del 11 de septiembre fueron limpiadas. Entonces apareció una señal, escuche, en la zona cero, con las siguientes palabras. Aquí se las transmito, con las siguientes palabras. Un nuevo ícono pronto se levantará por encima del paisaje urbano del Bajo Manhattan. La Torre de la Libertad. Ay, 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 ay. Escuchen, así apareció. Pusieron esas palabras y están tomando manos a la obra. Escuchen, un nuevo ícono pronto se levantará por encima del paisaje urbano del Bajo Manhattan. La Torre de la Libertad. Oh, Señor, ¿la torre? ¿Qué dice la versión Septuaginta, hermano? Ahí es donde se me pararon a mí los pelos. No las torres, la Torre de la Libertad. Y le llamaron la Libertad. Oiga, hermano, perdóneme. Exactamente. Se convertiría en el punto central de la reconstrucción. Y la señal lo denominó un ícono. Tenía intención clara de ser un símbolo de la reconstrucción de la zona cero y de los Estados Unidos de América. Por supuesto, era un ícono de desafío al Dios Altísimo. Desafío. La palabra sale una y otra vez en los comentarios. Mire, hermano, es el desafío de un pueblo que, lejos de estar arrepentido, se gloría en su iniquidad, hermano. Esto es muy, muy, muy fuerte. El desafío de un pueblo que, lejos de estar arrepentido, se gloría en su iniquidad, hermano. Bueno, la novia está viendo con ojos de lupa esto 20 años después. O sea, todas estas cosas estaban allí escondidas. Necesitamos darnos cuenta de cómo esto se manejó. Mire, esto mostraba algo muy claro, hermano, y es no mostrar atención, y quiero que lo pienses, no mostrar atención cuando Dios está hablando, por cualquier voz por la que pueda hablarnos. Es sin duda lo bastante inicuo, pero actuar con deliberado desafío al Todopoderoso es mucho peor. Es mucho peor. Y ahí están mostrándola, levantada ahora, la Torre de la Libertad, hermano. Venga, esto es salvaje, esto es muy fuerte, porque muchos no sabían que estaba eso ahí, ¿no? Estaba escrito en la Biblia, en la Septuaginta, y ahora ellos lo están haciendo, porque Estados Unidos está perdido, hermano. ¿Entienden? O sea, me están entendiendo que, mire, yo no jugaría con esto, no jugaría con nada, pero con esto menos, porque esto es un seguimiento serio a todas estas cosas que han estado pasando, hermano. Mire, el desafío orgulloso a Dios siempre causa desastre. Mire, mucho antes de que comenzase la reconstrucción,
mientras el polvo del ataque seguía por encima del lugar de devastación, un senador, escuche lo que le voy a decir, un senador estadounidense anunció el significado de la futura campaña. Bueno, los va a dejar sorprendidos lo que dijo este senador. Prepárense, fuertísimo. Dijo lo siguiente: creo que una de las primeras cosas que deberíamos comprometernos con la ayuda federal que subraya el propósito de nuestra nación es reconstruir las torres del World Trade Center y mostrar al mundo que no tenemos miedo, somos desafiantes. Mire cómo lo dijo ese senador. Somos desafiantes, no tenemos miedo. Ay, ay, ay. Qué bárbaro, hermano. O sea, esto es tremendo. Yo le estoy transcribiendo lo que pasó con respecto a estas cosas, hermano. ¿Sí? Es literal. Repito, creo que una de las primeras cosas a que deberíamos comprometernos con la ayuda federal que subraya el propósito de nuestra nación es reconstruir las torres del World Trade Center y mostrar al mundo que no tenemos miedo, somos desafiantes. Wow. La pregunta es, bueno, ¿se trata de los líderes entonces? No solamente, no concretamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos estaban haciendo, ¿sí? Ojo, toda una cumplimiento profético de que Estados Unidos estaba reproduciendo, porque bueno, venga, una cosa es decir, oh no, sí, allá tuvieron a David y a Salomón y aquí a Washington y a Lincoln, todo eso, sí, todo eso está bien y es maravilloso. Bueno, aquí estamos ahondando en cosas ya muy concretas, muy específicas y muy acordes con la historia presente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten, hermano? ¿Qué quiere decir? Mire, estos líderes, estas personas que dijeron esto, no sabían lo que estaban diciendo, téngalo por seguro. Las personas implicadas sencillamente actuaban inconscientemente sin darse cuenta de que lo que estaban haciendo como representantes de los Estados Unidos, agentes de un espíritu nacional, eran señales proféticas de una nación y a una nación. ¿Sí? Es muy claro, hermano. Por lo tanto, escúcheme, la campaña para reconstruir no se trata de ninguna persona o ningún grupo de personas. Era la voluntad de una nación. Era la manifestación del espíritu nacional. Mire, un periodista lo describió de esta manera. Reconstruir la zona cero iba a ser la declaración de desafío de Estados Unidos a quienes nos atacaron. Mire, estoy leyendo lo que dijo un periodista, sin saber lo que estaba diciendo y sin saber que estaba cumpliendo palabra. Reconstruir la zona cero iba a ser la declaración del desafío de Estados Unidos a quienes nos atacaron. ¡Guau! Por Dios, una declaración de desafío. ¿Cómo le parece? Exactamente lo que era la promesa. Una declaración de desafío. Y yo le diría un poco más de desafío y presunción. Qué cosa tan tremenda, hermano. Mire, de desafío y presunción. No sé cómo se estén sintiendo ustedes, pero esto es espeluznante. Escuchen otro comentario. Se levantan sobre las ruinas, y esto es una conclusión de un predicador. Se levantan sobre las ruinas de sus hogares destruidos, presumiendo de que mostrarán al enemigo, sea Dios o el hombre, que ellos pueden hacerlo. Qué tremendo, hermano. Qué fuerte.
Allá en el antiguo Israel hicieron lo mismo. Y 2500 años después, el gobernador de Nueva York proclamó lo mismo desde el suelo de la zona cero, que esta gran torre de la libertad muestre al mundo que lo que nuestros enemigos quisieron destruir permanece más alto que nunca. Palabras textuales, textuales. Una locura, hermano. Marcus Warren, ¿sí? Zona cero, ¿sí? Esto es una cosa bravísima, bravísima. Lo repito. Ay, Dios. Que esta gran torre de la libertad muestre al mundo que lo que nuestros enemigos quisieron destruir permanece más alto que nunca. Si esto no es soberbia, no sé qué es soberbia. Ay, Dios. O sea, estaban presumiendo ellos que reconstruirían su devastado país y lo harían más fuerte y más glorioso que nunca antes. ¿Sí? Entonces, de las palabras del alcalde de Nueva York, como respuesta al 11 de septiembre, reconstruiremos. Vamos a salir más fuertes que antes, políticamente más fuertes, económicamente más fuertes. Hey, les estoy dando citas literales. Esto es verdaderamente inquietante, hermano. Los líderes estadounidenses modernos estaban expresando las mismas cosas proclamadas en la antigua Israel, y palabras que tenían que ver con juicio. Así que esto es sobrecogedor. ¿Ve? Ellos no estaban hablando de restauración, no, estaban hablando de desafío. Porque mire, sustituir ladrillos por ladrillos hubiera sido restauración. Quiero meterme aquí profundo, hermano. Sustituir ladrillos por ladrillos hubiera sido restauración. Pero sustituir ladrillos por piedra labrada ya era un desafío. Bueno, reconstruir lo que fue construido es restauración. Pero presumir de reconstruir más fuerte y mayor que antes es desafío. Wow. Así que, hermano, es muy claro que esta cuarta señal no se trata simplemente de reconstruir lo que fue destruido, sino que debe implicar concretamente reconstruir más grande. O sea, ¿qué contumaces, hermano? La contumacia es ser sostenido en el error, hermano. ¿Qué cosa tan fuerte, hermano? No, pues vamos a reconstruir más fuerte, no en ladrillo, sino en piedra, más alto y mejor que antes. Y esa distinción es clara en las escrituras y en los comentarios, hermano. ¿Sí? Entonces, ya que sus casas habían sido destruidas, ellos edificarían otras más grandes, mejores y más bonitas. Qué fuerte, hermano. También eso estuvo en las palabras de quienes intentan reconstruir la zona cero. Uno de los magnates, escuchen, uno de los magnates inmobiliarios más destacados de Estados Unidos dijo lo siguiente del proyecto propuesto. Téngase duro, mire. Deberíamos hacer el World Trade Center más grande y mejor. Escúchenme. Deberíamos hacer el World Trade Center más grande y mejor. ¿Sí? Eso lo dijo el 17 de junio del 2011. ¿Sí? Bueno, o fue consultado allí, pero no le doy la referencia. Trump's Call Freedom Tower. Lo tengo aquí en inglés. Bueno, le estoy dando datos reales, no, yo no estoy inventando aquí nada. Les estoy dando datos reales. Amén.
Deberíamos hacer el World Trade Center más grande y mejor. Ahora, mire, de los comentarios sobre la antigua Israel, si arruinan nuestras casas, las repararemos y las haremos más fuertes y más bonitas de lo que eran antes. ¿Sí? Quiero que piensen esto. ¿Sí? Entonces, es un reto fuerte y total. Ahora, del magnate estadounidense sobre la reconstrucción de la zona cero, les transcribo, les parafraseo. Lo que quiero ver construirse es el World Trade Center más fuerte. Y escuchen lo que dijo. Y quizás un piso más alto. Wow, ¿qué tipo de demonio lo hizo decir eso? Más fuerte y quizás un piso más alto. Si eso no es desafío, hey, estas son las palabras de las personas que pronunciaron discursos, hermano. Mire, yo quiero decirles algo, incluso aunque fuese tan poco como un solo piso, es claro que no se trataba de reconstrucción, se trataba de un desafío, al igual que fue en la antigua Israel, ¿sí? Porque ellos estaban decididos a resistir a Dios y a reconstruir a escala aún. Qué fuerte, hermano. Ahora mire, yo le voy a dar un dato acá muy profundo y muy fino que dice el profeta. Dice que los antiguos de la línea de Caín eran los constructores. No quiere decir que todos los que construyen son malos, pero los antiguos de la línea de Caín eran los constructores. ¿Ustedes recuerdan eso? Usted puede leerlo en las edades de la iglesia. Están muchos extractos. Entonces, hermano, esto es para tener en cuenta, o sea, para mirarlo de una manera muy, muy tremenda. Mire, yo quiero darle un comentario acá que me impactó mucho investigando sobre el tema, sobre un observador, el significado tras la reconstrucción de la zona cero. Escuche, el promotor inmobiliario que tiene la concesión ha prometido que las torres volverán a levantarse, mostrándonos desafío ante el terror, firmeza, elevándose de nuevo y mirando al cielo más altas, mayores y más fuertes. Y ahí está lo de Hebreos capítulo 1, hermano Branham dice, mire la línea de Caín, aún hoy en día inteligentes, educados, escépticos, muy religiosos, ven, muy religiosos, pero científicos, constructores, grandes hombres. Yo ese comentario, ¿no? Firmeza, elevándose de nuevo y mirando al cielo más altas y mayores y más fuertes. Quiero que observen las palabras firmeza, elevándose de nuevo y mirando al cielo, más altas, mayores y más fuertes. Bueno, esto es tremendísimo, desafío total. En otras palabras, la reconstrucción de la zona cero, la Torre de la Libertad, escuchen, sería la personificación de una nación desafiante, igualito que en Isaías 9:10. Mire, él incluso utilizó la palabra dijeron. Quiero que observen. Miremos bien la situación con esto, porque dijo dijeron, o sea, estaba profetizado que iban a dar esos discursos, hermano. Estaban profetizados. ¿Sí? Revise bien la cita bíblica en Isaías 9:10 y mire lo que dice. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron, porque mire, en el verso 9 está la clave, dice, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia
y con altivez de corazón dicen, ¿ve? Dicen, o sea, iban a dar estos discursos, hermano. ¿Puede usted creerlo? Que esto estaba profetizado en la Biblia 2500 años antes de una manera literal, y no solo se iba a cumplir para el pueblo de Israel, sino para los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Fue una promesa que hicieron y fue una presunción. De hecho, durante un tiempo ellos incluso presumieron de que la torre en la zona cero haría sombra a cualquier otro edificio en la tierra. O sea, eso era Isaías 9:10 hasta el extremo, hermano. Llegaron a decir eso, que el edificio de la torre cero haría sombra a cualquier otro edificio en la tierra. Bueno, ¿qué sucedió con esa presunción? Venga, yo quiero que miremos la historia. Finalmente se vería frustrada, pero fue así como comenzó. ¿Sí? Escuche, la reconstrucción de la zona cero se suponía que debía haber dado como resultado el edificio más alto del mundo. Qué tremendo. La torre de la reconstrucción. Pero, ¿hay algún lugar en la Biblia? Sí, ojo, ¿hay algún lugar en Isaías que hable realmente de una torre? Mire, por eso yo le quise mostrar esa versión, la Septuaginta, porque en las otras no se ve literal, pero siglos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, las escrituras hebreas fueron traducidas al griego. Y el resultado fue una versión griega de las escrituras llamada la Septuaginta. La versión de la Septuaginta de Isaías 9:10 expresa el proyecto de reconstrucción en términos más concretos, como les leí. Los ladrillos han caído, pero vengan, edifiquemos una torre. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo pudo suceder todo esto? ¿Cómo se unió? Las palabras de los líderes, las promesas, la torre. Parece increíble, pero, pero no es increíble, es verdad. ¿Sí? Tremendo, hermano, porque esto recrea, es una réplica de un antiguo drama de juicio para Israel y del presente drama de juicio para Estados Unidos. Ninguno de los líderes que dijo eso tienen idea de lo que estaban haciendo. Y vamos a meternos más profundo. Bueno, después de aquello se quedó, quiero que pensemos todo esto que ha sucedido, ¿sí? Y cómo Estados Unidos en los últimos 20 años se ha corrompido mucho más. Entonces, vemos que de las ruinas de la calamidad nacional emerge esa cuarta señal, ¿sí? Algo colosal, una torre. Quiero que miren la historia de eso. Y realmente ese es el mayor testamento de desafío que estuvo nunca sobre el suelo de los Estados Unidos de América. Quiero que lo piensen. Quiero que se den cuenta y mediten. Bueno, hoy trabajamos esas señales que los ladrillos han caído y la torre. Ahora mañana vamos a mirar algo muy puntual que los va a dejar sorprendidos si el Señor lo permite y que tiene que ver con la piedra gasita, o sea, con la piedra labrada. También lo cumplieron al pie de la letra. O sea, cada cosa que veamos ustedes van a quedar sorprendidos y decir, Dios mío, qué cosa tan escabrosa. Y lo que viene, y cuando yo les pruebe la representación de presidentes de Estados Unidos de América, con cosas, desde Kennedy, que fue la CAP del siglo XX, sí, pero también otro representó también a CAP, es más, gobernó al mismo tiempo de CAP, Bill Clinton, y también mirar a su Jezabel, Hillary Clinton, que duró más que él, así como en la Biblia, Jezabel duró más que Acab, y vemos cómo
cómo se levanta uno como Jehú, un presidente de Estados Unidos. Y voy a probar todas estas cosas muy de fondo. Vamos a preparar un pastel muy fuerte, pero mañana nos vamos con la quinta señal, la piedra Gazit. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, te glorificamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ya tu profeta en la escritura en la pared lo había afirmado, que el vallado había sido quitado y que hemos sentido nuestra seguridad sin Dios. Pero ahora Estados Unidos va hacia el infierno, Señor. Va a una cita segura con el infierno. Y somos esa voz que está clamando esto muy fuerte, muy firme. Danos valor, Señor, porque cuando nos metamos a decir algunas cosas tremendas de cómo personajes que aún de la misma iglesia romana se levantaron y están denunciando la corrupción, ¿sí? Ayúdanos en esta hora, Señor. Ayúdanos para lo que viene y déjanos pararnos firmes, Señor. Recibe adoración, gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Señor Dios, gracias por un pueblo fiel que diezma y ofrenda. Tú amas al dador alegre. Lo damos con alegría en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Vamos a orar para terminar y mañana tendremos culto, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por la claridad que vas dando a tu pueblo, cosas irrefutables, Señor. Profecía moderna. Oh Dios de la gloria. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz noche para todos. Los amo. Oren por mí.